¿Están haciendo su tarea, hermanos? Entonces, ¿cuál de todas? Bueno, acuérdense que les he estado recomendando, pidiendo que, ya que estamos viendo a través de la Biblia y estamos viendo libro por libro de la Biblia, pero no de una manera expositiva, sino de una manera general. Es algo que yo experimenté, que es de mucha ayuda. Cuando entré al seminario, lo primero que, como le ordenan a uno los estudios bíblicos, se comienza con una introducción al Antiguo Testamento, para que pueda uno tener un conocimiento general del Antiguo Testamento, y luego introducción al Nuevo Testamento, y a uno después un curso sobre el Pentateuco, los primeros 5, un curso sobre los libros históricos, los proféticos, los evangelios, y así se va uno poco a poco le van desmoronando la Biblia en 4 años, ¿verdad? Que es lo que dura, para que pueda uno aprender. En realidad cuando termina uno dice pues apenas esto fue superficial, porque conforme uno aprende, se da cuenta. Es como aprender, es como nos lo ilustró uno de los maestros. Dice, es como cuando tú entras a un cuarto que no conocías y entras y aprendiste algo nuevo. Pero ves que hay otras puertas en ese cuarto, que hay que ver qué es lo que hay allá. Entonces, y entras a ese cuarto y hay otras puertas y dices, pero todavía me faltan las de este otro. Y nunca termina uno de aprender. No termina. La palabra de Dios, dice la misma palabra de Dios, que es insondeable, que no podemos llegarle al fondo, ¿verdad? Así es, nunca vamos a terminar. Ya ven, ¿cuántos años tengo predicándoles? Más de 30 años, y no hay con que hay que repetir mensajes, algo, no. La palabra de Dios es insondeable, no le puede uno llegar al fondo, ¿verdad? Y puede uno seguir y seguir y seguir. Entonces, la tarea que les he dicho es que conforme entramos en un libro, que empiecen ustedes a leer ese libro. Y la manera que lo pueden hacer, ya que nos está tomando como 3 mensajes por libro, pues que dividan el número de capítulos que tiene ese libro, lo dividan en las 3 semanas, en los días que tienen esas 3 semanas, y así van ustedes leyéndolo. Como el libro de Jueces tiene 21 capítulos. Piensen, vamos a tener 3 semanas, pues ¿cuántos capítulos tengo que leer cada día para poder ir al corriente en mi lectura en el libro de los Jueces? Algunos de ustedes tal vez ya lo están haciendo, ¿verdad? Que ya empezaron a leer el libro de los Jueces. Y pues una gran diferencia, ¿verdad? Terminamos el libro de Josué y ahora entramos a los Jueces, y lo más seguro es que ustedes ya pudieron ver la gran diferencia que existe entre un libro y otro. En el libro de Josué, cuando uno empieza a leer y sigue leyendo el libro de Josué, es un libro que podríamos decir que está uno caminando en la luz. ¿Por qué? Porque vemos aquí esta generación de personas que tienen fe en el Señor, que son obedientes al Señor, que están conquistando, están venciendo, están superando al enemigo. Entonces vemos, ¿verdad? Pues eso es motivador, ver ese cuadro. Pero cuando entramos al libro de los Jueces es como si estuviéramos pasando por un túnel negro. ¿Por qué? Porque el libro de los Jueces es considerado la era del oscurantismo de Israel. O sea que es la peor era en la historia de la nación de Israel, lo que encontramos aquí en el libro de Jueces, toda la historia que tenemos, que no es una historia de unos cuantos años, son 350 años lo que cubre el libro de Jueces. Y por eso vemos, ¿verdad? Y es lo que les va a pasar si usted empieza a leer Jueces. No se desanime, ¿verdad? Al ver el oscurantismo en el que cayó Israel, sino que al contrario, vamos a estar viendo la importancia que tiene este libro. Pero vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quién es el escritor de Jueces? Siempre es importante. Todos los libros que hemos visto hemos aprendido sobre el escritor y cómo es que supimos quién es el escritor, ¿verdad? Porque hay veces que no hay ahí en el mismo libro que nos diga quién es el escritor, como es aquí en este caso. No hay ninguna declaración
sobre la autoría de este libro. Lo único que tenemos para saber es la tradición, y sobre todo la tradición de parte de los judíos, porque los judíos, ellos han estado a través de sus maestros, rabinos, han estado enseñando lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y entonces esas enseñanzas se le llama la tradición oral, que en el siglo II, segundo y tercero de nuestra era, lo pusieron por escrito, todas esas explicaciones de lo que es el Antiguo Testamento, lo pusieron en un libro que se llama el Talmud. El Talmud. Entonces, ahí, de acuerdo a esa tradición judía, el escritor del libro es Samuel. Y Samuel es el último de los jueces. Como aquí en el libro de Jueces menciona 13 jueces. Pero en total son 15, porque en 1 Samuel ya se mencionan los últimos dos, Elí y Samuel. Siendo Samuel el más grande, el más importante de todos los 15 jueces. Por eso también hemos estado viendo cómo en cada libro del Antiguo Testamento se presenta a Cristo de una manera o de otra. Y aquí vemos a los jueces como tipos de Cristo, siendo Samuel el principal tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Samuel tenía 3 posiciones o 3 profesiones. Él era profeta, él era sacerdote y era juez, que es como vemos a Jesucristo, ¿verdad? A él lo vemos también como nuestro profeta, lo vemos a él también como nuestro juez, en el sentido, vamos a estar viendo más adelante el por qué el título de juez, pero cuando hablamos de juez es alguien que gobierna. Entonces, cuando decimos que Cristo es mi Señor, estoy diciendo, Él es el que me gobierna a mí. Entonces, Samuel, como sacerdote, como juez, como profeta, tiene esas 3 características que el Señor Jesucristo también tenía, y es un tipo de Cristo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Entonces, a él se le atribuye, ¿verdad?, el haber escrito el libro de Jueces, porque él es el escritor. ¿Quién es el autor del libro de Jueces? ¿Quién es? Ok, siempre se lo estoy repite y repite para que siempre tengamos en mente que Dios es el autor y Él usó medios humanos para escribir. Entonces, Dios es el autor, por eso decimos es la palabra de Dios escrita a través de Samuel. Entonces, Samuel es el escritor y Dios es el autor. ¿Okay? Para que nunca perdamos la realidad de que es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, la siguiente pregunta, ¿verdad?, que nos corresponde contestar: ¿cuándo se escribió el libro de los Jueces? También es importante tener ese contexto histórico, ¿verdad? ¿Cuándo se escribió el libro de los Jueces? Bueno, podemos ver por lo que expresa el escritor Samuel, más o menos en cuándo, en qué etapa se escribió, porque dice, en aquellos días Israel no tenía rey. En Jueces 1:25 comienza luego diciendo eso, no había rey. Quiere decir que el escritor de Jueces está en una época cuando ya había rey. ¿Okay? Sabemos que en el periodo de los jueces no había rey, había jueces, y después empezó a haber rey. Y entonces, como Samuel fue el último de los jueces, a él le tocó ungir al primer rey de Israel, a Saúl, y también a el segundo rey, a David. Y fue durante el reinado de David que él murió. Entonces, si él dice que está escribiendo en el tiempo que había rey en Israel, entonces así podemos figurar más o menos el tiempo en el que él lo escribió, porque viendo aquí esta
cuadro, vemos, ¿verdad?, el Éxodo 1445 antes de Cristo y luego la muerte de Josué 1375 antes de Cristo. Y entonces viene el periodo de los jueces, que es un periodo de 350 años, un periodo grande. Y entonces ya se acaba el periodo de los jueces y cuando tienen el primer rey, Saúl. Y Saúl vino a ser rey en el 1051 antes de Cristo y David en el 1011. Entonces, si ya había rey en Israel cuando Samuel lo escribió, pues puede ser que lo haya escrito entre Saúl y David. Entre Saúl y David. Que eso nos da entre el 1051 y el año 1000. Más o menos es cuando se cree que puede haber sido escrito, ¿verdad?, en ese periodo de 350 años que tiene el libro de los jueces. ¿Okay? Bueno, la situación, ¿cuál era la situación de Israel? Bueno, al libro de los jueces se le ha puesto subtítulos, ¿verdad?, en cuanto para tratar de resumir lo que es la situación de Israel, como se narra históricamente allá en el libro de los jueces. Y como aquí, ¿verdad?, le pusieron godliness to godlessness in one generation. O sea que de la piedad a la impiedad en una generación. O sea, de la espiritualidad a la carnalidad en una generación. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos aquí en el libro de los jueces. Si se acuerdan ustedes, en Josué vimos la fe de la nueva generación, ¿verdad? Porque de la generación pasada, la original que salió de Egipto, pues reprobaron, por eso tuvieron que andar 40 años dando vueltas, reprobaron, y el Señor dijo, hasta que muera el último, los únicos que van a entrar es Josué y Caleb. De esa generación van a entrar a la tierra prometida con la nueva generación, que esa nueva generación ya era una generación que tenía fe en el Señor y obediencia. Pero ahora vemos aquí en el libro de los jueces una nueva generación. Y fíjense qué gran cambio de una generación de fe y de obediencia al Señor, piadosa, espiritual, a otra generación de impiedad, de carnalidad, de infidelidad. ¡Qué gran cambio! Porque eso es lo que nos dice ahí en el capítulo 2, versículos 7 y 10. Dice, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, ¿verdad? Que eran de la segunda generación, que eran los fieles, los que entraron a la tierra prometida, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Entonces aquí el escritor Samuel está comparando la gran diferencia entre esa generación que tuvo fe en el Señor y que se evidenció por su obediencia al Señor, estar dispuestos a confrontar grandes retos y grandes peligros con esta nueva generación que dice, también murió toda aquella generación, ¿verdad?, de gente fiel y de fe, dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. ¿Okay? No que no tuvieran la información, no está diciendo que no tenían la información, porque la información siempre se ha ido pasando, se ha escrito, ha sido tal, toda la información la tenían. ¿Okay? Lo que no tenían era la fe, lo que no tenían era la convicción, no creían completamente. Sabían, tenían la información correcta, que eso es lo que debemos de tener mucho cuidado nosotros, eso es lo que le llamamos ser religioso nada más, que tiene uno la información correcta, pero no tiene la condición espiritual correcta. Y eso fue lo que les pasó. Tenían nada más la religiosidad, el ir a través de todas las cosas que sí sabían ellos, que decía Levíticos, que decía Deuteronomio, todo lo que estudiamos, ellos lo seguían, ¿verdad? Nada más así, ¿verdad? Religiosamente, ritualísticamente, pero en realidad no había convicción, no había una fe salvadora en ellos. Y por eso es que hubo un gran cambio aquí en cuanto a la condición, la vida de Israel y la pasada, en los tiempos de Josué.
¿Por qué se escribió el libro? ¿Ok? Bueno, para que nosotros podamos entender el por qué la gente se olvida de Dios. ¿Por qué la gente se olvida de Dios? ¿Por qué una persona que puede haber estado completamente influenciado por el cristianismo, por la palabra de Dios, y luego se olvida de Dios y sigue los caminos del mundo? ¿Por qué? Bueno, aquí vemos, ¿verdad? En el libro, y vamos a estar viendo en las lecciones prácticas que nos da el libro de Jueces, vamos a estar aprendiendo todo eso. ¿Con qué propósito? ¿Para ser entretenidos los domingos aquí teológica, doctrinalmente, bíblicamente? No, para que aprendamos de ello y no caigamos nosotros en lo mismo. ¿Por qué? Porque el libro de Jueces es una advertencia que esto es muy posible dentro de la vida de una persona, que se aparte de Dios, que se olvide de Dios. Yo lo he visto. Tengo más de 40 años en el cristianismo, más de 30 años en el pastorado, y lo he visto. Lo he visto. Si todas las personas que han venido a esta iglesia y han hecho profesión de fe estuvieran aquí, seríamos una mega iglesia. Mega quiere decir enorme. ¿Ok? Pero ¿dónde están? Muchos se han olvidado de Dios. Yo me he encontrado personas y da lástima ver la condición en la que se encuentran. Da lástima. ¿Por qué? Bueno, el libro de Jueces es continuación de la historia de los judíos bajo esos 13 jueces que presenta la Biblia. Y vemos, ¿verdad?, en esta historia un ciclo de etapas por las que el pueblo de Dios pasaba, y que nosotros debemos de tener mucho cuidado de no seguir ese mismo estilo de vida cíclico. Porque una vez que nosotros entramos en un ciclo, pues se hace ya una costumbre que seguimos cíclicamente en nuestra vida, que eso fue lo que pasó, porque fueron 350 años de estar ellos pasando por un ciclo de etapas que iban pasando. Ahora, se los voy a enseñar, pero mientras vayan buscando Jueces, porque vamos a leer estos 10 versículos, vayan buscando Jueces. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Y es lo bueno que en su teléfono o su tableta pueden ustedes buscar cualquier versión que querramos, ¿verdad? Pero no importa, si no tiene, allá hay Biblias también abajo. Jueces 2, vamos a leer esto. Pero primero déjenme les enseño para que vean ustedes lo que vamos a leer. Este era el ciclo por lo que pasaban el pueblo de Israel. Primeramente pasaban por la apostasía. La apostasía quiere decir el abandonar la fe, apartarse de Dios, desobedecer a Dios, vivir de acuerdo a su propia carne, su propia naturaleza humana. ¿Okay? Entonces venía la opresión. Quiere decir que ahora a los que ellos debieron de haber conquistado, ahora los conquistaban a ellos. Y los oprimían. ¿Cómo? Vemos conforme usted lea va a ver que podía ser, porque acuérdense que cuando hablamos de los cananeos aprendimos que estamos hablando de varias tribus. Sí había una tribu que se llamaban cananeos, pero se le consideraba en forma general a todas las tribus que vivían en la tierra de Canaán, cananeos. Y eran como de 13 a 15 diferentes tribus y estaban distribuidas a través de toda la tierra de Canaán. Entonces el poder llegar a conquistarlas, vencerlas, superarlas, sacarlas fuera para que Israel pudiera permanecer ahí, ¿verdad? Y ser lo que el Señor quería que fueran la luz para las naciones. Les había advertido, tienen que obedecerme, porque si no, la influencia de ellos no va a permitir que ustedes sean lo que yo quiero que sean, que es lo mismo que con nosotros. Que debemos nosotros siempre cuidarnos de que no nos
que no caigamos en el molde de la influencia de este mundo, como nos dice ahí en Romanos 8, no nos dejéis amoldar por este mundo, que eso fue lo que pasó. Entonces venía la opresión, y la manera de opresión es que los conquistaban y los hacían esclavos, servidores de ellos, o lo mejor que les podía pasar, como algunos de ellos, algunas de las también tribus de Israel, es que les ponían altos tributos, impuestos. Y lo que hacían, ¿verdad? La tribu que los conquistaba les decía a su pueblo: no tienen ustedes que pagar impuestos. Ellos van a pagar lo de ustedes y lo de ellos. Altos impuestos. Es como si a nosotros, ¿verdad?, aquí en California ya pagamos altos tributos, impuestos, ¿verdad? Y luego que nos dijeron, van a pagar lo que se paga en Arizona más lo que se paga en California. ¿Cómo les caería? Cuando vean su chequecito más chiquito y vean que los impuestos están, no nos gustaría, ¿verdad? Eso es lo que es la opresión. Estamos siendo oprimidos. Y recuerden que siempre la palabra opresión en la Biblia tiene una connotación espiritual, que habla de que es parte de una guerra espiritual. Que Satanás está detrás de la opresión. ¿Verdad que el Espíritu Santo no produce opresión? Produce libertad, ¿verdad? Pero todo lo que no es de parte de Dios produce opresión. Y es por eso que nosotros debemos de siempre estar conscientes que la vida cristiana es una vida de batalla espiritual todos los días. Todos los días. Por eso, ¿verdad? Vemos, y es lo que estamos viendo, y vamos a seguir viendo toda la historia de Israel a través de todos los tiempos. Siempre los vemos en una guerra, combatiendo, siempre un conflicto. Entonces, en el Nuevo Testamento dice, todo eso que el Señor nos dejó, dice, es para enseñarnos lecciones, y una lección es, la vida cristiana es una vida de batalla, de guerra constante, espiritual, que debemos de estar conscientes de eso y no sorprendernos cuando empiecen a caer bombas y las lanzas encendidas, las flechas del enemigo y todo, no sorprendernos y luego culpar a Dios. ¿Por qué, Dios? Porque ya te lo advertí, no te debes de sorprender. Entonces venía la opresión. Y luego, pues la opresión, al final de cuentas, viene ya quebrantando, ¿verdad? Porque Dios la usa también. La tribulación, la opresión, el sufrimiento, es parte del castigo de Dios, la disciplina de Dios, con el propósito de quebrantar el corazón de las personas. Venían quebrantados, arrepentidos, pidiéndole al Señor, Señor, perdónanos, reconocemos que nos hemos desviado de tus caminos, reconocemos que no hemos sido obedientes a tu ley, y lo reconocían, y venía la restauración. Dios levantaba a un juez para que los dirigiera y pudieran salir de la opresión. Entonces venía la restauración, un periodo de paz, y ahí debemos de tener mucho cuidado nosotros también, cuando todo nos está yendo bien y estamos en paz. ¿Por qué? Porque empezaba lo que vimos, ¿verdad?, en mensajes pasados, el descendiente en espiral espiritual. Poco a poco, en una espiral no es así la caída, ¿verdad? Siempre es un descendiente, poco a poco va descendiendo. Y así fue como Israel, en los tiempos de paz, que Dios les daba paz, les daba libertad, venía la bendición de Dios, porque se habían arrepentido, estaban obedeciendo, pero luego empezaban otra vez a descender espiritualmente y empezar a coquetear con las prácticas de los cananeos, de los jerjeseos, de todos los demás tribus, con su idolatría, con las mujeres, y todo empezaban ellos a considerar todo aquello como deseable. Y entonces se volvía otra vez al ciclo, volvían otra vez a la apostasía, a la opresión, al arrepentimiento, apostasía, opresión. ¿Le gusta a usted ese estilo de vida? No nos debe de gustar, ni debemos de conformarnos con vivir en ese ciclo. No es el ideal de Dios. No es el ideal de Dios para nosotros, el vivir en ese ciclo. Es un ciclo enfermizo. Por eso es que se le considera
a ese periodo de los jueces cíclico como la era del oscurantismo del pueblo de Israel. Entonces, si uno vive en ese ciclo, vive en realidad en un periodo oscurantista, negro, que no es de parte de Dios, no es la voluntad de Dios que vivamos así. ¿Okay? Claro que sí, ¿verdad? Vemos el mensaje también poderoso que a pesar de la infidelidad del pueblo de Dios, de Israel, a pesar de su infidelidad, Dios permaneció fiel. Dios permanece fiel. Y es lo que vemos, ¿verdad?, a través de las Escrituras, que Dios permanece fiel. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el mensaje prominente que vemos en el libro de los jueces es que obedece a Dios y vas a disfrutar de sus bendiciones. Desobedece a Dios y vas a sufrir opresión. Vas a sufrir opresión. Entonces nosotros somos los que tenemos que decidir la obediencia o la desobediencia. Y tenemos el libro de Jueces como un ejemplo de las dos cosas. Obedezco a Dios, disfruto las bendiciones de Dios. No le obedezco a Dios, le desobedezco y vas a sufrir la opresión. ¿Okay? Y es una advertencia este libro de que sí podemos apartarnos. Sí podemos apartarnos de Dios y que ese apartamiento puede ser así, ¿verdad? Muy despacito, descendiendo espiralmente poco a poco, y debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado con eso. Entonces también lo que vemos, ¿verdad?, es que siempre ha existido la necesidad de que alguien como los jueces llame al pueblo de Dios al arrepentimiento, a que vuelvan a Dios. Siempre Dios ha usado. Es por eso que también en el Nuevo Testamento vemos cómo no es invención del hombre la iglesia local. No, eso es parte del plan de Dios. Es parte de cómo Dios lo ha diseñado para nuestro bien, la iglesia, porque es en la iglesia donde siempre tenemos a alguien que nos pueda estar llamando a cuentas de parte de Dios. Como ahorita, que eso es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Es lo que yo estoy haciendo. Estoy fungiendo como un juez, digamos, un mensajero de parte de Dios, diciéndoles lo que Dios dice. ¿Y cuál debe de ser la actitud y la respuesta de ustedes? De decir, pastor, me ofendió, yo ya no voy a venir a la iglesia porque me tiró una pedrada. Si verdaderamente creemos que este sistema es de parte de Dios, y si usted dice, pastor, ¿usted preparó este mensaje para mí? Le voy a decir, sí, yo lo preparé para usted. Yo no sabía, pero pues bueno, yo preparé el mensaje y si Dios se lo aplicó a usted, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Que Dios le haya hablado y que usted haya entendido lo que Dios le dijo. Bueno, pues no se enoje conmigo, que es lo que Santiago dice. Dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Lo que está diciendo en ese texto es que el que nosotros nos enojemos con el predicador, porque ahí está hablando de los maestros, que el que nosotros nos enojemos con el que nos está enseñando la palabra de Dios, no va a justificarnos delante de Dios nuestro pecado. No lo vamos a poder justificar, sigue intacto ahí. Entonces dice, ¿para qué te enojas con el instrumento que Dios está usando? No te enojes con él. Si quieres enojarte con alguien, pues enójate con Dios, porque en realidad viene de parte de Dios. Nada más. Entonces, este ciclo es enfermizo y no debemos de usarlo. Otra pregunta, ¿por qué el título de jueces? Mira, como hemos estado viendo cada libro en su título, ¿por qué el título jueces? Bueno, por el significado que tiene la palabra jueces, que viene del hebreo sofetim, que significa libertadores, salvadores, gobernantes. Esa fue la función de estos jueces. Como por ejemplo, principalmente dentro del cristianismo, se ha enseñado y se ha presentado como
como jueces, esta palabra, sofetim. Pero los judíos, los hebreos, lo usan más como salvadores, libertadores, lo usan más, porque eso es lo que principalmente se ve, cómo venían y salvaban de la opresión al pueblo de Israel. Pero, ¿verdad? Nosotros vemos, ¿verdad?, que primeramente los jueces libraban al pueblo de Dios de la opresión y luego, ¿verdad?, su siguiente función era gobernarlos para administrar justicia. Por eso es que se llama el libro de los jueces, por las características de la función que tuvieron los jueces, los 15 jueces. Vamos pues a entrar a lecciones prácticas del libro de los jueces. Creo que vamos a poder cubrir 2 de ellas. En realidad, a través de los 3 mensajes vamos a cubrir 10 lecciones prácticas del libro de los jueces, pero vamos a tratar de cubrir 2 de ellas. La primera de ellas dice, cuando el pueblo de Dios no es espiritual, la nación decae. La nación decae. ¿Okay? Y eso es bien importante para que nosotros estemos conscientes de estas verdades. ¿Okay? ¿Por qué debemos de estar conscientes de estas verdades? ¿Y por qué debemos de creer estas verdades? Porque tenemos un gran privilegio y una gran responsabilidad. El gran privilegio de ser el pueblo de Dios y la gran responsabilidad de no ser nosotros culpables de que nuestra nación decaiga. ¿Por qué? ¿A poco podemos culpar a los no creyentes? ¿A poco podemos culpar a los paganos? No, ellos simplemente hacen lo que su naturaleza les indica hacer, de acuerdo a sus valores. Ellos eso es lo que hacen, no los podemos culpar a ellos. Tenemos que culparnos nosotros. Nosotros debemos de culparnos de la condición de nuestra nación. Es como la condición de mi vida espiritual. ¿Puedo culpar a alguien más? ¿Puedo culpar a mi cónyuge? ¿Puedo culpar a mis hijos? ¿Puedo culpar a mi iglesia? No, es mi responsabilidad personal, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo de Dios no es espiritual, va a afectar también el ambiente de la nación. Dice aquí en Jueces 3:7, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. ¿Okay? Hicieron lo malo. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, al pueblo de Dios que se suponía que tenía que estar viviendo de acuerdo a la palabra de Dios para que fueran la luz para las naciones, haciendo lo malo. ¿Y qué fue el resultado para la nación? Se vino abajo la nación. Así también nosotros, cuando el pueblo de Dios completamente se desconecta de su función de servir como la luz y la sal del mundo, pues entonces vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. Y es lo que siempre les he dicho. Y nos quejamos. Nos quejamos de las leyes, ¿verdad?, que salen de aquí, del estado de California, y cómo se está empeorando la situación para nuestros hijos en las escuelas, y esto y lo otro y lo otro. Y luego, cuando viene la oportunidad de hacer algo en contra de eso, ¿verdad?, como por ejemplo votar, votamos mal. Votamos cualquier razón. No, yo estoy con el partido del pueblo, yo voto con los liberales. Y entonces cuando ellos empiezan a sacar leyes liberales que afectan a nuestros hijos, no nos gusta, pero pues nosotros les dimos el voto para que hicieran todo eso. Entonces, ahí nosotros estamos afectando lo mismo, ¿verdad? La hermana América me manda a mí información de las leyes que se están trabajando, porque van por un proceso aquí en la legislatura de California. Me las manda y luego yo se los mando a ustedes, hermanos. Esto está pasando. ¿Qué es el propósito? El propósito para que todos hagamos algo. No nomás yo, no nomás la hermana América. Yo les mando
texto, les mando una carta, los molesto por todos los medios posibles de decirles, no, yo no estoy a favor, no vote por eso, y mire, y los trato hasta como se manipular. Yo soy un pastor y represento mucha gente y les, de cualquier manera, hago la lucha para que no pasen esas leyes. Pero también ustedes tienen que hacer lo mismo. Tienen que hacer lo mismo, tienen que mandar una carta, hacer una llamada, o mandar un texto, un email, lo que sea, pero hacer saber que ustedes no quieren que esa ley pase. Porque muchas veces es la única manera que ellos responden según lo que la gente esté pidiéndoles y diciéndoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren ser una vez más, volver a mantener su posición, ser reelegidos otra vez. Entonces, ahí es donde entra uno. Entonces, cuando nosotros nos desconectamos de nuestra responsabilidad de ser la luz y la sal, vamos a afectar a nuestra sociedad, vamos a afectar a la nación. Por eso es que hay el dicho que dice, conforme va la familia, va la iglesia, y conforme va la iglesia, va la nación. O sea que es un efecto de dominó, cómo va afectando, va afectando, va afectando. Y eso es algo que debemos nosotros de creer lo que dice la palabra de Dios. Cuando la iglesia deja de ser el pueblo santo de Dios, obediente al Señor, dice la Biblia que la sal pierde su poder. ¿Qué era el propósito de la sal en aquel tiempo? ¿Qué era el principal propósito? Para nosotros ahorita lo vemos nada más como para darle sabor a la comida, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era más que para darle sabor. Ellos no estaban tan chiples como nosotros hoy en día, ¿verdad? En cuanto al sabor. Era un preservativo, no había congeladores, no había refrigeradores, era un preservativo la sal. Entonces eso es lo que la Biblia nos dice, nosotros debemos ser los preservativos de la sociedad, de la moral, de la ética. Nosotros debemos de ser los que tengamos esa influencia de sal y de luz. Por eso también el Señor Jesucristo dijo, si tú tienes una luz, y más, ¿verdad?, siempre pensando en el contexto histórico de aquel tiempo, ¿verdad? Si era hacer una antorcha o una lámpara, ¿qué hacías para que pudiera iluminar a la gente que iba contigo? La tenías que poner en alto, ¿verdad? La luz, que se viera. Y si no, la vas a poner debajo de la cama o debajo de una canasta, ¿verdad? Porque pues no va a iluminar a nadie. Dice, así también ustedes. Si se están escondiendo y no están cumpliendo de poner en alto la luz de la palabra de Dios, la moral, la ética y todo, dice, no vas a poder iluminar a nadie, no van a poder ver la gente verdaderamente el camino correcto a seguir. No lo van a poder hacer. Entonces, esa es una lección. Cuando el pueblo de Dios no es espiritual, la nación decae. La nación decae. Y eso no es algo que debemos de permitir. ¿Ok? ¿Sí encontraron Jueces? Capítulo 2. Dijo, ya se lo olvidó. Vamos a comenzar leyendo el versículo 10 para que vean ustedes ese ciclo, ¿verdad?, que llevaban. Dice el versículo 10, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Y ustedes se acuerdan, la semana pasada vimos acerca de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones, los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba
en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Entonces ahí viene, ¿verdad?, el rescate de Dios cuando el pueblo se angustiaba. Dice versículo 16, entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso de los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses. Dice que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía, les rendía culto. Además, se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. ¿Se fijan? Y pues nos puede pasar a nosotros también. Es la advertencia del libro de los jueces. Fíjense lo que escribió un pastor, predicador de muchos años atrás, allá cuando yo todavía ni nacía. Y dice, fíjense qué bonito pensamiento. Dice, la iglesia hizo más por el mundo cuando la iglesia fue lo menos como el mundo. Medítenlo, véanlo, saboréenlo, lo cierto que es. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, se trata que para que una iglesia crezca, que se parezca lo más posible al mundo, que tenga prácticas parecidas, para atraer a la gente del mundo, para atraer a la gente del mundo. Y se hacen cosas que en realidad no deberían de ser parte de lo que es el pueblo santo de Dios, la iglesia del Señor. Hay cosas que no deberían de ser y sin embargo se hacen con ese propósito. ¿Okay? Cuando Israel, esa es la lección que vemos aquí también, cuando Israel adoptó el estilo de las naciones paganas que lo rodeaban, lo único que hizo fue debilitar a la nación. Debilitar a la nación. Así también una iglesia, si empezamos a adoptar prácticas que son del mundo nomás para poder atraer a la gente, en realidad no digo yo que no vayamos a crecer, sí, podemos crecer, pero vamos a debilitar la espiritualidad. Que eso es lo más importante de una iglesia, la espiritualidad. Yo sí quiero números, pero no a costa de la espiritualidad. Que hayan muchas, que crezcamos grandemente, pero con espiritualidad. Y ahora si me dan a escoger, dicen, no, nomás escoge una, números o espiritualidad. Espiritualidad. Y ahí me voy a quedar. Yo ahí voy a preferir eso. Entonces, por eso yo como pastor no hago nada nomás por crecer números. Prefiero hacer los esfuerzos que yo puedo hacer por promover la espiritualidad en la iglesia. Porque lo considero que eso es lo más importante. Y esto es lo que debemos ver, que esto es ciertísimo. Si nosotros como iglesia queremos verdaderamente ser de gran bendición para el mundo, para nuestra sociedad, es que tenemos que ser lo menos parecidos a los del mundo. Lo menos parecidos a los del mundo. Y no que hoy en día no se ve a veces diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Alguien decía en tiempo atrás, ¿verdad? Pues ahora ya casi nadie trae la Biblia a la iglesia, ¿verdad? Porque la traemos en el teléfono o lo que sea. Antes decían, la única diferencia en que hay entre el no cristiano y el cristiano es que el cristiano usa la Biblia de desodorante. Cargamos una Biblia, ¿verdad? Nada más. La única diferencia, pero de ahí en más, el estilo de vida, lo mismo. Las creencias,
una mentalidad humanista. Y entonces no vamos a verdaderamente hacer la luz y la sal de este mundo. ¿Ok? Es lo que va a pasar. Entonces, nosotros debemos de ver eso. Otra lección número 2. Seguir el camino que parece correcto. ¿Ok? Seguir el camino que parece correcto. Ahora díganme ustedes que si no es muy común eso entre nosotros. Hacer una decisión de acuerdo a aquello, si se ve como algo correcto, pues lo voy a hacer porque luego decimos, pues está obvio. Es lógico, ¿verdad? Esto. ¿Por qué no lo voy a hacer? Es lógico. Bueno, pues aprendimos en el libro de Josué que ese fue uno de los problemas que tuvo Josué, que hizo lo que él consideraba que era correcto. ¿Se acuerdan con el trato que hizo con los gavionitas? Que lo engañaron, vinieron, le dijeron, hey, sabemos que tu Dios está dándoles esta tierra por heredad y que están conquistando a todos, ¿verdad? Pero nosotros venimos de tierras mucho más lejanas, no somos ningún problema para ustedes. Y queremos hacer un tratado de paz para que podamos hasta ayudarnos unos a otros. Si a ti te atacan, pues te podemos ayudar o viceversa. Y mira, venimos desde muy lejos, mira nuestras ropas. Todo lo habían planeado, se pusieron ropas viejas, traían comida vieja, es decir, hemos viajado tanto que mira hasta nuestra comida, cómo ya está enlamada y todo. Y, pues sí, ¿verdad? Dijeron, sí, ok. Hicieron un trato de paz con los avionitos y juraron Josué y los líderes de que hacían un trato de paz con ellos cuando era un engaño. ¿Y qué es lo que dice el siguiente versículo? Ahí dice el error que hizo Josué, de que Josué hizo lo que consideró que era correcto ante sus propios ojos y no consultó con el Señor. No consultó con el Señor. Y fue un gran error. ¿Por qué? Porque los gavionitas eran vecinos de ellos. Un peligro para ellos. Y ahora estaban, por juramento, estaban obligados a cumplir el trato de paz, aunque los hubieran engañado. Era más valioso para ellos el juramento ante Dios que el engaño que habían recibido. Entonces, seguir el camino que parece correcto. Fíjense, esa era una de las características del período de los jueces, que esta declaración se repite a través del libro de los jueces. Dice, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Creo que es la versión popular, dice, y cada uno hacía lo que le daba su regalada gana. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que no había necesidad de consultar con Dios para nada. Y que muchas veces nosotros podemos ver así, decir, ay, no hay que exagerar, que hay que llevar todo en oración. Ay, ¿para qué vamos a llevar todo en oración? ¿Verdad? Como era un canto que cantábamos, era un himno, lleva todo en oración. Cuando las cosas pues está lógico, está claro, es sentido común, ¿verdad? Hay que hacerlo. Entonces, ¿qué creen ustedes que sea mejor? Ser exagerados en llevar todo en oración, ¿verdad? Ser exagerados en llevar todo en oración, o hacer esto. Hacer lo que a mí me parezca que es lo mejor. ¿Qué consideran ustedes que sea mejor? Claro, ¿verdad? Ahorita que estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, decimos, no, pues sí, llevar lo mejor a Dios en oración. Pero muchas veces no hacemos eso. No hacemos eso, consideramos que no es necesario, Dios está muy ocupado, que voy a tener que andar pidiendo, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad de Dios en cuanto a esto cuando está muy claro, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Que eso es lo que hacían, que cada uno hacía lo que le parecía mejor, que le parecía mejor. Y esto es exactamente lo que causó un periodo de caos,
un periodo de oscurantismo en el pueblo de Israel, el que cada quien hiciera lo que consideraba que era lo mejor. ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué tipo de vida consideran ustedes que era esta? ¿Un estilo de vida liberal o conservadora? Liberal. Y cuando nosotros también vivimos así, estamos viviendo un estilo de vida liberal. Cuando decimos conservadora, quiere decir que yo preservo en las palabras de Dios. Ahí es donde para mí la palabra de Dios es mi fuente final de creencia y de vida. Que así es como yo lo voy a vivir. Pero aquí, ¿verdad? Esto es una filosofía, una posición liberal. Para lo opuesto a esto, cuando dice uno, no, yo me baso en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios están los absolutos. Y ahí en la palabra de Dios están los absolutos, donde Dios es el que determina lo que está bien y lo que está mal. Pero aquí es el hombre el que determina lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo le llamamos a esa filosofía? ¿Cómo le llamamos a esto? El que uno determine lo que está bien y lo que está mal. Bueno, ahí la llevan, ahí la llevan. ¿Se los dejaré de tarea? Te los dejo de tarea, pues. ¿Qué es lo opuesto de los absolutos? ¿Qué es lo opuesto de los absolutos? Porque estamos viendo, ¿verdad? Que esto no va de acuerdo a los absolutos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo opuesto de los absolutos de Dios? Que es muy común hoy en día en la sociedad en la que vivimos liberal, de decir, mira, si tú crees así, yo te respeto, tú estás bien, pero yo creo de esta otra manera y tú me debes de respetar porque yo también estoy bien. Tú estás bien, yo estoy bien. Relativismo. ¿Okay? Ese es el relativismo, es opuesto a los absolutos de Dios. Y esa es la mentalidad de la mayoría de la gente hoy en día, relativista. Lo que me conviene en este momento, eso es lo correcto. ¿Qué es eso? Hacer lo que me parece mejor en ese momento. Es relativista. En vez de ser absolutista y decir, no, yo voy a ver qué dice Dios en cuanto a esto y yo lo voy a hacer como dice Dios. No como a mí me parece mejor. Y esto fue lo que produjo ese periodo de oscurantismo, ¿verdad? En que cada quien hacía lo que consideraba que le convenía más y que era mejor. Por eso es que también tenemos en el libro de Proverbios sabemos que es un libro de sabiduría, un pasaje, un versículo que se repite, ¿verdad? A través del libro de Proverbios, que nos advierte sobre esto, que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿Se fijan? Hay caminos que al hombre le parecen. A mí me parece que esto es lo mejor. Me parece a mí. Pero ¿qué le parecerá a Dios? ¿Ya consultó con Dios a ver qué le parece a Dios? Porque a mí me parecen que están bien, pero ya me advirtió Dios que puede acabar en fracaso. Ya me advirtió Dios y ahí está. Esa es parte de la sabiduría de Dios. Si yo quiero actuar con sabiduría en este mundo, entonces tengo que tener mucho cuidado con esta advertencia. Y no hacer lo mismo que hicieron los judíos en el periodo de los jueces, que hacían lo que les parecía que era lo correcto, lo más conveniente para ellos, y nomás afectaron a la sociedad, afectaron a la nación negativamente por estar siguiendo esta clase de filosofía relativista. Lo que me parece, nada más, esto es lo que me parece correcto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque el autoengaño puede conducirnos a la autodestrucción.
¿Qué es lo que le pasó, verdad, al pueblo de Israel? Ellos mismos se autoengañaban, pensaban que no, pues todo está bien en mi vida. En su vida real, estilo de vida y todo, era un estilo pagano, pero luego querían, ¿verdad? Ya en su religión hacer todo lo que la religión decía y esto y lo otro, querían practicar todo eso y claro que estoy viendo, ¿verdad? Porque pues aquí estoy con los rituales, ¿verdad? Que manda Jehová Dios, pero a la misma vez mi estilo, y los separaron, hicieron compartimientos de su vida, diciendo, no, mi vida religiosa está bien allá con Jehová Dios, pero luego acá andaban allá. ¿Y qué tiene, verdad? Pues hay que ser de mente abierta. ¿Qué tiene ir a los cultos de Baal y con Asterot y esto? ¿Y qué tiene una mujer de allá? Pues tan guapa, tan bonita, pues ¿qué tiene? Y empezaron con todas esas cosas que nosotros también tenemos que tener cuidado. Y ya más adelante vamos a ver sobre eso, ¿verdad? Para los solteros, jóvenes, señoritas, solteros, acerca de cómo el Señor habló y les dijo acerca de ese problema, ¿verdad? De andar en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ok? Bueno, entonces vemos, ¿verdad? Que los jueces tenían, por eso Samuel habla y dice, en esos tiempos no había rey en Israel. A la misma vez es una manera como que Samuel está diciendo el por qué fue necesario hasta ir en contra de lo que era la voluntad de Dios, de tener un rey humano, porque son 350 años de caos. 350 años de caos. Se necesitaba ponerle más estabilidad a la nación. Y sí, vemos, ¿verdad?, que Dios siempre, ¿verdad?, actuando a favor de su pueblo, trajo mucho mayor estabilidad al pueblo de Israel, que es lo que vamos a ver cuando vayamos a los reyes, siendo la cúspide y la gloria, el mejor tiempo del pueblo de Israel, bajo el rey David y su hijo Salomón. ¿Ok? Pero ahorita nosotros debemos de considerar, ¿verdad?, si ellos estaban en necesidad de un rey, ¿no tiene usted necesidad del Rey de Reyes y Señor de Señores? Creyentes y no creyentes tenemos necesidad de verdaderamente someternos, seguirle, obedecerlo, honrarlo. Tenemos esa gran necesidad. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir al Señor en oración. Primeramente quiero dirigirme a usted, si tal vez usted no tiene una relación personal con el Señor, no conoce a Cristo como su Salvador personal y Señor, usted tiene necesidad del Rey de Reyes, Señor de Señores. No es por casualidad que usted esté aquí, es por la voluntad de Dios, que Dios en su misericordia quiere salvarlo, quiere perdonarlo, quiere darle una vida nueva. ¿Va usted a aceptar esa invitación que Dios le está haciendo? Si usted quiere comenzar una vida nueva con Cristo como su Salvador personal y Señor, y no confiar en religiones ni en iglesias, sino únicamente en el verdadero Salvador, que es Jesucristo, ahí donde está, dígale: Dios, perdóname, reconozco que soy un pecador, estoy perdido, pero gracias porque ahora entiendo que Cristo, Él quiere salvarme, Él puede salvarme, y es por eso que yo abro las puertas de mi vida para que Él venga. Lo recibo como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida, para que de hoy en adelante Él tome control de mi vida y yo viva en obediencia para Él. Gracias por perdonarme de todos mis pecados y haberme limpiado con la sangre de Cristo Jesús. Gracias por la salvación que es por la gracia, no por mis obras ni por religión, sino únicamente como un regalo que tú me ofreces y yo lo recibo por fe. ¿Habrá alguien que acaba de hacer esa oración y acaba de entregarle su vida a Jesucristo? Si usted lo acaba de hacer, levante su mano ahí donde está
y la baja al levantar su mano, es una manera en la que usted está comprobando que usted está comprometido, que ha hecho una decisión sincera de compromiso de seguir a Cristo en obediencia. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, si usted es un hijo de Dios, es un cristiano nacido de nuevo y hay algo ahí que el Señor le ha hablado y lo está guiando a que usted se arrepienta, reconozca que necesita cambiar ahí en su vida y permitir que el poder de Dios le dé la victoria sobre aquello. Y usted en este momento lo pone en las manos de Dios con fe y decirle: Señor, perdóname, límpiame y de aquí en adelante te voy a seguir a ti en obediencia. El llamado que tú me estás haciendo lo voy a obedecer. ¿Habrá alguien? Si usted es cristiano, levante su mano y la baja. Dios les bendiga, 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 señorita, Dios les bendiga, señorita. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres bueno con nosotros, para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú ves nuestros corazones y tú los has visto, Señor, las manos que se han levantado. Tú ves sus corazones, Señor, y pedimos para que tú los bendigas grande y ricamente, y que aquello que han confesado ante ti, que lo puedan llevar a cabo por fe en ti también, Señor, como parte de su vida diaria. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos guías al arrepentimiento y a la fe, y para ti que sea toda la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.